Bueno, pues bienvenidos al tercer seminario. Hoy vamos a hablar de entidades, ¿vale? De mapeos objetos relacionales. Voy a cambiar mini control y ya se me vais diciendo, va apareciendo aquí, me imagino. Si veis que no os atiendo, me levantéis la mano, que eso sí que pega ya un subidón ahí enorme. Vale, entonces la idea es que, bueno, a lo largo de toda la historia, el desarrollo de aplicaciones, pues se empezó trabajando con, bueno, enseguida se necesitó guardar los datos, ¿no? Lo que es hacer persistencia de datos. Y entonces, pues enseguida aparecieron lo que es utilizar las bases de datos, ¿vale? Que es principalmente la forma en la que estamos almacenando información. Esas bases de datos, bueno, pueden ser incluso XML, o sea, pero vamos, al final no deja de ser todo almacenar en bases de datos, que en el fondo también es almacenar en ficheros. Pero bueno, estamos de acuerdo en que las bases de datos nos permiten acceder a la información de una forma muy rápida y organizada, ¿no? Entonces, estas bases de datos, junto con lo que es el DBMS, o sea, el sistema gestor de base de datos, además de darnos lo que es la persistencia de estos datos, también nos permitirían gestionar la información que tenemos almacenada. Entonces podemos crear relaciones, podemos crear restricciones, o sea, podemos dar una cierta definición a lo que sería los datos, ¿no? Aparte de tener los datos, pues también tenemos los metadatos, ¿no? Que es, estamos guardando datos acerca de los datos. Todo esto, pues bueno, enseguida llevó también al desarrollo por la arquitectura por capas. Vamos añadiendo tantas capas como sean necesarias para ir abstrayendo la información y haciendo que cada capa pues sea independiente de la anterior, ¿vale? Que sea pues una especie de caja negra para la capa que está utilizando que tiene justo por encima. Entonces, bueno, eso es lo que indica la arquitectura de N capas. Entonces mantenemos la separación de la presentación del negocio y el acceso a los datos según los niveles de aplicación que nosotros vayamos definiendo. ¿Vale? Tenemos la arquitectura cliente-servidor y de ahí pues podemos ir metiendo todo tipo de capas según vayamos necesitando. Vale, bueno, aquí pone CMS, no lo hagáis caso. Entonces, bueno, la capa que separaría lo que es la lógica de negocio y el acceso a los datos sería la capa de persistencia, lo que haría que la capa de la lógica de negocio fuera independiente de la tecnología de la base de datos que tenemos debajo. Entonces, esa es la idea principal, ¿vale? De ganar independencia, con lo que, bueno, primero, si cambiamos de base de datos, nuestra aplicación no varía demasiado, y segundo, también podemos trabajar a un nivel más abstracto, no tan físico como podría ser trabajar al nivel de base de datos. Cuando hacemos esto, entonces, el desarrollador pues ya no tiene prácticamente que preocuparse en cómo están almacenados los datos, ¿vale? Para eso está, pues bueno, está el típico consultor que te hace el tuning de la base de datos y es un experto en eso. Y tú puedes ser un experto, pero en la parte de la gestión. No tienes por qué saber de cómo están los datos almacenados, ni saber de índices, ni cosas de estas. ¿Vale? Entonces, bueno, la capa de persistencia encapsularía el modo en que los datos se almacenan y se recuperan de una base de datos relacional. Daos cuenta que ya, aunque hablemos de base relacional, también tenemos bases de datos no relacionales, ¿vale? Tipo MongoDB y ese tipo de cosas. O sea que, bueno, en un principio todo lo que estamos hablando hoy para bases de datos relacionales más o menos nos podría servir para no relacionales. Pero bueno, si hablamos de bases de datos relacionales, vemos que la tecnología de base de datos relacional se centra en los datos y en sus relaciones. Pero además también ha aparecido otro nuevo paradigma que sería el orientado a objetos. ¿Vale? Entonces, por un lado tendríamos los datos y sus relaciones, o sea, la parte de almacenamiento de la información, y por otro la orientación de base de datos orientados a datos, ¿vale? Utilizados en Java, utilizados en cualquier lenguaje, pues como .NET o cualquier otro lenguaje que utilice programación orientada a objetos. Entonces los datos no se centrarían en sí, sino en las operaciones que realizamos sobre los datos. Daos cuenta que una programación orientada a objetos se centra en propiedades y en métodos que se aplican a los objetos que tenemos en nuestro sistema. Entonces, si queremos trabajar con programación orientada a objetos y con bases de datos bien relacionales o bien no relacionales, vamos, con una cierta estructura, pues veremos que hay lo que es un cierto conflicto de intereses. ¿Vale? Hay distintas formas de ver las cosas.
Entonces, para eso aparece el ORM, ¿vale? Que significa Object Relational Mapping. Entonces, lo que busca el ORM es trabajar de forma transparente los objetos de la aplicación y guardarlos en tablas de una base de datos relacional. ¿Vale? De momento se trabaja con bases de datos relacionales, ¿vale? Porque es Object Relational Mapping. ¿Vale? Ahora mismo no habría nada disponible para bases de datos no relacionales. Pero vamos, me imagino que algo habrá por ahí ya. Seguro que hay alguna tecnología por ahí que lo hace. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el ORM. Entonces lo que tenemos es una base de datos virtual que nos va a ocultar la arquitectura de la base de datos que tenemos debajo. Entonces nosotros trabajamos con los datos como objetos y cómo los almacena la base de datos nos da igual. Esto es un poco pues como el ejemplo que tenemos aquí debajo, pues tener el objeto coche, pues que el objeto coche tiene una serie de propiedades, pues como el color, el modelo, la matrícula y una serie de, bueno, otra propiedad sería la velocidad, por ejemplo, a la que va, y la dirección que lleva, o el sentido, ¿vale? Dirección y sentido, por ejemplo. Y un método, pues que sería acelerar, frenar, girar el volante, ese tipo de cosas. Bueno, pues todo eso luego estaría íntimamente relacionado con lo que sería la tabla coche y todo lo que tuviera asociado, que sería el modelo concreto de base de datos. ¿Veis? ¿Veis la idea por dónde va? Entonces nosotros trabajamos con el modelo coche, ¿vale? Con el modelo de datos de coche y de forma transparente se van almacenando esos datos en base de datos. Esto también va en línea con lo que hemos visto en algunas clases, lo que es el famoso campo autonumérico. El campo autonumérico nos va incrementando el ID de la base de datos y nosotros no tenemos ya que preocuparnos en crear claves. Va en esa línea. ¿Vale? Miguel y el otro Miguel y Paula, ¿cómo lo lleváis bien? Miguel es que ya me conoce. Vale. Entonces, ORM pues también se encarga, lleva además de, bueno, aparte de lo que es la parte de la gestión, pues también sería capaz de hacer operaciones de mantenimiento y consultas orientadas a objetos. También llevaría el mapeo de metadatos y nos ayudaría a gestionar las transacciones, ¿vale? O sea, que todo fuera atómico y que todo se almacenara correctamente. Hay muchísimas herramientas de código abierto para utilizar ORM. Pues por ejemplo podemos hablar de Hibernate, de Ivatis SQL Maps y JPA, que sería Java Persistence. Java Persistence. La mayoría de estas herramientas son frameworks que nos proporcionan persistencia y que nos dan una capa de abstracción entre la aplicación Java y la base de datos. ¿Vale? Todas estas aplicaciones están basadas en Java. Un framework de persistencia es como un framework de desarrollo, pero que además nos mapea los objetos en el ámbito de la aplicación y le decimos qué datos son los que tienen que persistir en la base de datos. ¿Vale? Y él ya se encarga de crear los campos en la base de datos, las relaciones, lo que haga falta. ¿Vale? Estas asignaciones se podrían hacer utilizando archivos XML, haciendo anotaciones de metadatos. A ver, ¿y ahora? Ahora sí, ¿no? Ahí está, ahí está. Es que he arrancado con la mano hábilmente el cable y ahí se ha quedado la cosa. Vale, os decía entonces,
que estas asignaciones podemos utilizar, podemos definirlas utilizando archivos XML o haciendo anotaciones, ¿vale? Las anotaciones son como comentarios, pero que tienen su significado dentro de la gramática del lenguaje que estemos utilizando. Pues a lo mejor ponerlo entre corchetes, o poniendo barra barra, o barra barra asterisco asterisco, ese tipo de cosas, ¿vale? Con eso vamos etiquetando código, pues a lo mejor código JSP o código .NET o incluso código PHP correcto, y eso tiene sentido para luego la capa de persistencia. Vale, entonces, gracias a estos frameworks, lo que hacemos es separar el código de la base de datos relacional y el código de la aplicación. O sea, que es la código de negocio. La lógica de negocio está separada de lo que es la parte de base de datos. Vale, bueno, simplifica el proceso de desarrollo proporcionando envoltura alrededor de la lógica de persistencia. Sí, de la de datos, efectivamente. Vale, hablando de soluciones, pues bueno, Hibernate y JPA, o sea, Java Persistence API, utilizan el mapeo de datos de objeto relacional. ¿Vale? Hibernate y JPA mapean los objetos Java directamente a las tablas de base de datos, o sea, trabajan a nivel de objetos. Mientras que Ibatis mapea los objetos Java a partir de consultas SQL. ¿Vale? Eso implica que Ibatis es capaz de trabajar con SQL, mientras que Hibernate y JPA utilizan sus propios lenguajes de consulta, que se llaman HQL y JPQL respectivamente, ¿vale? Que son similares a SQL, pero bueno. Vale, entonces en algunas aplicaciones los objetos en el modelo de dominio son diseñados de acuerdo a la lógica de negocio, ¿vale? Y no se podrían completar en el mapa de modelo de datos, ¿vale? Si, en casos como esos, Ibatis sería la elección más adecuada, ¿vale? Pero si podemos mapear directamente los objetos con objetos de la base de datos, pues probablemente Hibernate y JPA sean los más interesantes, ¿no? Aparte de esto, ¿vale? Por la parte ya de software no libre, aunque ya .NET cada vez es más libre, tendríamos el Entity Framework, ¿vale? Entity Framework sería un framework ORM y es un conjunto de tecnologías de ADO.NET que nos va a permitir desarrollar aplicaciones de software orientadas a datos, ¿vale? Esto es potentísimo. Entonces nos va a permitir, por un lado, modelar las entidades, las relaciones y la lógica de los programas empresariales que nosotros tenemos, y por otro, trabajar con los motores de la base de datos que nosotros elijamos para almacenar y recuperar los datos. ¿Veis? Entonces, por un lado, es lo mismo que hemos visto. Por un lado, tenemos las entidades, la lógica de negocio, y por otro, la base de datos. Los datos pueden abarcar varios sistemas de almacenamiento, ¿vale? Incluso diferentes a la vez, cada uno con sus propios protocolos, sus propios problemas y sus propias particularidades. Todo esto nos lo va a extraer el Entity Framework. O sea, que nos va a permitir, como programadores, trabajar con los datos en forma de objetos y propiedades específicas del dominio en el que estemos trabajando, ¿vale? Por ejemplo, con clientes y direcciones de clientes, sin tener que pensar en las tablas de base de datos que vamos a tener que crear para todo eso. Cuando hablamos de tablas de bases de datos, das cuenta que no necesitamos tampoco pensar en qué tipo tenemos que darle, ¿vale? Ya el Entity Framework ya se encarga de elegir el mejor por nosotros, ¿vale? En conclusión, que con Entity Framework, sí, la verdad es que es como cuando se entiende, es bastante rápido el desarrollo de aplicaciones. Entonces, los desarrolladores de software podrían trabajar a un nivel más alto de abstracción que cuando estás pensando siempre en el modelo de base de datos, y podemos trabajar y mantener aplicaciones orientadas a objetos con menos código que las aplicaciones tradicionales. Si es verdad que esto también tiende a meterte una cierta basura por ahí que no sabes muy bien cómo funciona, sobre todo en las primeras versiones, ¿vale? Pero ahora es bastante compacto, es sorprendentemente compacto. Entonces podríamos utilizar Entity Framework con .NET Framework, y cualquier plataforma que sea capaz de trabajar con .NET sería capaz de trabajar con él, ¿vale? ¿Qué plataformas son capaces de trabajar con el .NET Framework? Pues bueno, cualquier versión de Windows, cualquier aplicación que sea capaz de entender el framework, ¿vale? Por ejemplo, Mono también es una aplicación Linux que es capaz de entender el framework. ¿Vale? Daos cuenta que el .NET se abrió, tiene mucho software libre ya, y el día que Apache sea capaz de procesar peticiones de .NET,
pues ya realmente será un software abierto como Dios manda. ¿Vale? Ahora mismo solamente podemos hacer aplicaciones en .NET de escritorio y para Internet Information Service. ¿Vale? Pero bueno, es cuestión de tiempo que algún servidor de páginas web libre sea capaz de trabajar con él. Y en eso estamos. Tomcat no puede, Tomcat solamente trabaja con Java. Pero algún día saldrá algo de eso. Yo creo que algún día saldrá de verdad. Bueno, entonces la teoría bien, ¿no? Más o menos lo vemos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se trabajaría a este nivel. Sí, claro. Si no, esto es la muerte. Vale, entonces aquí tenemos, vamos a ver este. Vale, esto es una aplicación de ASP.NET, ¿vale? Creada con el Visual Studio. ¿Vale? Está creada he creado un proyecto directamente sobre el modelo MVC, ¿vale? Modelo vista controlador de .NET. ¿Vale? Esto es un lenguaje de páginas web. En este caso está basado en C Sharp, ¿vale? Que es un primo hermano de C. ¿Vale? Una versión limitada de C, ¿vale? No está adaptada, ¿vale? Para .NET. ¿Vale? Aquí también se puede programar en Visual Basic si se quiere, incluso hay por ahí quien, bueno, se programa mucho en F Sharp también, y hay quien programa en COBOL incluso, se puede estar programando en COBOL. ¿Vale? Entonces la estructura que tiene un framework de .NET es esta de aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, esto es un modelo vista controlador puro, ¿vale? Entonces aquí tenemos los modelos, las vistas y los controladores. ¿Vale? Cuando vimos todo esto, cuando trabajamos con todo esto en clase, ¿vale? En clase de desarrollo web en entorno servidor, vimos el modelo vista controlador. Y aquí estamos viendo una aplicación comercial que está trabajando con este modelo. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja que me aporta un modelo vista controlador? Lo vimos en clase. Es que cada cosa está en un sitio, ¿vale? Con lo cual, si yo quiero trabajar con la vista, pues puedo venir aquí directamente, ¿vale? Y aquí tengo todas las vistas de las páginas que tengo. Que quiero trabajar con el controlador que se encarga de distribuir entre el modelo y la vista, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces vemos que tenemos dos páginas, una de cuenta y otra página de inicio. ¿Vale? Luego tenemos aquí las vistas, ¿vale? Vemos que por ejemplo, para el home tenemos tres vistas, el about, el contact y index. Y luego account, ¿vale? Pues aquí tenemos sus propias vistas, ¿vale? Pues para cambiar la cuenta, para borrarla, para todo eso. ¿Vale? Vamos a echarle un vistazo, creo que tengo por aquí la página, lo tengo en la otra aplicación, no quiero lanzar esta todavía. Vale, la lanzo de nuevo. Esta es la misma, pero más simple. Pero bueno, para el caso es lo mismo. ¿Ves? Entonces todo eso corresponde con esta aplicación que tenemos aquí, que tiene su propio menú. ¿Vale? Entonces si vemos, aquí tenemos la página, esta sería la página home, ¿vale? Todo esto de aquí, que tiene el about y el contact. ¿Veis? Todo eso corresponde con lo que tengo aquí, a ver, con lo que tengo aquí de las vistas de home. Si os dais cuenta, veis, tengo el index, que es la página inicial, que no se muestra. No se muestra, quiero decir, en la URL. ¿Veis? Pero está aquí, ¿vale? Si yo pongo home solamente, ¿veis la ruta? La ruta única. ¿Veis? Y eso corresponde, luego tengo contact y luego tengo index. ¿Veis? Y aquí tengo cada una de las páginas y aquí se controlaría cada una de esas vistas. ¿Vale? Luego tengo el modelo, tendría un modelo para el account view model, ¿vale? Y lo que es el home no tiene ningún modelo, ¿vale? No trabaja con datos, ¿vale? Account sí porque trabaja con cuentas. Y luego el controlador, ¿veis? Se llama home controller. Los nombres también
nos indican lo que es cada cosa. Pues bien, estamos aquí en la página inicial de mi modelo, ¿vale? Vamos, de mi modelo, de mi entorno, ¿vale? De la solución que tengo creada. Vale, entonces vamos a decir que vamos a crear una aplicación que trabaja, pues por ejemplo, con álbumes de música. Entonces lo que voy a hacer va a ser irme al modelo y creo una nueva clase que se va a llamar álbum, ¿vale? Porque esto va a gestionar álbumes de música. Agregar. Y dentro de esa clase álbum voy a meter, eso lo tengo ya puesto aquí en el blog de notas. ¿Veis? Esto es una clase, ¿vale? Y dentro de esa clase creo una serie de propiedades. ¿Veis? Propiedades que va a tener un álbum. Pues por ejemplo, el ID del álbum, ¿vale? Luego tengo un getter y un setter. El genre, esto es el gent, esto es la clase, ¿vale? ¿Cómo se llama eso? El tipo de música, si es country o es clásica, rock, lo que sea. El artista, el ID del artista, el título, el precio y la dirección del álbum. El artista es a su vez otra entidad. Sí, ya se incorpora el getter y el setter, sí, Miguel. Es que no deja de ser orientado a objetos, no dejamos de tener objetos. Todavía no hemos llegado a la base de datos. ¿Veis? Luego tengo aquí la clase artista, ¿veis? Que tiene el artist ID, el name, si os dais cuenta, coinciden, ¿vale? Ya estamos estableciendo relaciones. Y luego tengo el genre, que es el género, eso, que también tiene el genre ID, que está aquí arriba también, ¿veis? Y todo esto. Vale, con eso tengo creada la clase álbum. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser crear un controlador para todo esto. ¿Vale? Y el controlador me va a crear todas las vistas y todos los modelos necesarios para esto. ¿Vale? Entonces me voy aquí a controllers y le digo agregar controlador. Y le digo nuevo controlador con vistas que usa Entity Framework. Agregar. Y le digo, pues bueno, el base controller es el nombre recomendado, ¿vale? Esto es importante mantener esta notación. Vale, aquí pues por ejemplo, gestionar álbum controller. Y ahora le digo, ¿cuál es la clase modelo? Pues la clase que acabo de definir ahora mismo, álbum. Y necesito crear una clase de contexto de datos. Vale, pues por ejemplo, le decimos nuevo contexto de datos y le voy a decir que se llame Music Store DB. ¿Vale? El gestor de... esto ya veis que es una base de datos. Le digo agregar y le digo agregar. Scaffolding es generar, ¿vale? Esto está generando a partir de un modelo. ¿Vale? Está ahí trasteando, haciendo su magia. ¿Vale? Enlazando todo. ¡Pum! Y me da un error enorme. ¿Por qué me da un error? Ah, un momento, voy a compilar porque puede ser que haya algún problema aquí. A ver. Vale, pues si falla, siempre falla el directo, esto es lo de siempre. Vale, pues si falla tengo el otro, así que no os preocupéis. Siempre pasa igual. A ver. Eh, eh, agregar, controlar.
agregar, controlador, Entity Framework, vale, bueno, gestionar álbum y álbum. Y esto hemos dicho que era nuevo contexto de datos. No sé si estoy creando mal el... Pero creo que está bien el Music Store. Music Store le ve, ¿vale? Agregar. Vamos a ver, si no funciona ya tengo el... Vemos el otro. Scaffolding. Bueno, ahora sí, veis, había que compilar antes. Esto es el truco del almenduco. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? ¿Veis? Directamente me ha creado ya. Ya me ha creado el controlador. ¿Veis? Gestionar álbum controller. Y ya me ha creado aquí los modelos. ¿Veis? Ahora vemos los modelos. Y luego aquí me ha creado ya las vistas necesarias para trabajar. ¿Veis? Y aquí Music Store le ve. ¿Veis? Aquí ya, ¿veis? Ya está esta es la parte que enlazaría con la base de datos. ¿Veis? Aquí es donde se enlaza con la base de datos. ¿Vale? Aquí es donde físicamente yo diría, créame este campo en la base de datos y establézame esta propiedad. ¿Vale? Y esto es lo que se encargaría de luego en la base de datos crear los campos necesarios. ¿Vale? Si lanzo esta aplicación, no, la tabla no está creada, Miguel. Tengo que configurar con qué base de datos quiero, tengo que configurar usuario y contraseña de base de datos. ¿Vale? Ya no me quiero meter ya en tanto, es que si no esto ya no nos va a dar tiempo a ver el de Java, ¿vale? Pero bueno, esa es la idea. La idea es que veáis cómo funciona esto. ¿Vale? Entonces, con esto que hemos visto aquí, ¿vale? Puedo ir a gestionar álbum. ¿Veis? Y ya tiene automáticamente, ya crea toda la vista, ¿veis? Y ya tiene aquí los campos preparados para listarlos. Esto listaría todos los álbumes que yo tuviera. ¿Vale? Y luego ya no sé si con esto funcionará ahora y si no hay que crearlo después, ¿vale? Sí, aquí está, ¿veis? Ya tiene también creada la vista de creación, ¿vale? Para crear un nuevo álbum. No está la base de datos enlazada, ¿vale? Pero podría hacer un delete. Delete. ¿Veis? Todas estas pantallas me las ha creado ya para... ¿Veis? ¿Daos cuenta? Bueno, aquí ya ha flipado. Bueno, es que esto ya habría que ponerla... Ya habría que ver si está hecho. Daos cuenta que esto ya... A ver. Habría que ver cuáles son los verbos que son correctos. Claro, en un momento lo tienes ya hecho. ¿Veis? Estos son los controladores. Entonces aquí tenemos get. ¿Veis? Lo que hace el get. Esto es lo que gestiona el get. O sea, esto está relacionado con el MVC. ¿Vale? Con el MVC y con el... ¿Vale? Con los servicios REST. Es muy parecido. ¿Vale? Realmente estamos creando un servicio REST aquí abajo. ¿Veis? Entonces aquí tengo gestionar el álbum. Luego tengo los details. Si quiero trabajar con los detalles. ¿Vale? Luego tengo el para crear. Para editar. Tengo que pasar el parámetro que quiero editar. ¿Veis? Luego tengo ¿veis? Pero el delete, por ejemplo, es un post, ¿vale? O sea, que es algo ya que he tenido que enviar yo, ¿vale? O sea, que no puedo llamarlo directamente, ¿vale? Por eso no me lo ha aceptado. ¿Veis entonces cómo funciona esto? Paula, ¿lo ves? Y el otro Miguel, ¿veis cómo funciona más o menos? La idea es que os hagáis un poco la idea de cómo va. Que veáis la potencia de esto, que veáis lo que he hecho y ya automáticamente me ha ido creando todas las pantallas.
Y ahora ya yo directamente, esto tiene un lenguaje, su propio lenguaje, se llama Razor, que me permite muy fácilmente, es una especie de mezcla de lenguaje de programación con... Puedo meter código JavaScript, puedo meter código HTML estándar y es muy fácil de desarrollar, ¿vale? Y luego las consultas se crean con link, no se trabaja directamente con SQL. Es muy rápido de desarrollar. ¿Veis? Si entro aquí en la vista, en esta vista por ejemplo, ¿veis? Tengo aquí una mezcla, ¿veis? Esto es código, lleva sus propios helpers, o sea, lleva ayuda, ¿veis? Para que con 2 patadas me creo aquí lo que quiera. ¿Lo veis más o menos? Vale, me estaréis preguntando, sigo contando, ¿vale? CSS también sí, sí, lo mezcla todo. Se llama Razor. Es un lenguaje que mezcla, en este caso, C# con JavaScript y con HTML y con CSS. Directamente lo mezcla todo. Entonces yo accedo directamente, ¿veis? Ahí puedo acceder a clases, o sea, puedo acceder a la programación orientada a objetos que tengo detrás. Puedo acceder a las clases que tengo debajo. Y la persistencia la lleva automáticamente. No tengo que andar trabajando ni con guest ni con post. Él directamente me hace ya me gestiona la información. Es muy cómodo, es potentísimo. ¿Veis? Lleva aquí una mezcla de... Es fácil, ¿eh? Luego es sencillo de aprender. Y el esqueleto como veis, es HTML estándar, con sus clases y todo el rollo. ¿Vale? Pero utiliza estas anotaciones, esto de arroba, esto es que lleva Razor. Y el motor es capaz de procesarlo y todo va, cada cosa va a su sitio. Pero en cambio luego la parte de todo esto de aquí, todo lo que lleva la extensión CS, es código C# directamente. ¿Veis? Esto es código C# directamente. Luego este código, el motor .NET, lo renderiza y lo convierte en código... Esto es, ¿veis? Está orientado a objetos completamente. Y esto lo renderiza y lo convierte luego en código de cliente. Sí, sí, puedes editar lo que quieras, sí. Es potentísimo. Y ahora pues cambiamos de tercio. Nos vamos al mundo libre, ¿vale? Nos vamos a... Aquí tengo una aplicación creada en NetBeans, ¿vale? Utilizando persistencia. ¿Vale? Esto está en Java. Entonces tengo aquí el modelo de persistencia que está... Ya os aviso que no funciona, ¿vale? Está como el mundo libre típico de Java, ¿vale? En otro PC que tengo funcionaba perfectamente y aquí no ha habido forma de que tire. Pero bueno, tengo un pantallazo para demostraros la tecnología y todo eso es la que es, ¿vale? Es esta misma. La tecnología es esta misma, ¿vale? Entonces, todo esto está montado sobre JTA, ¿vale? Que es Java Transaction APIs, que incluye también JPA, JMessage, JDBI para nombres, bueno, un chorro de tecnologías de Java, ¿vale? Esto está montado sobre Glassfish, ¿vale? Que es un servidor de base de datos. Pero vamos, igual que Glassfish podría ser Tomcat perfectamente. ¿Vale? Y esto está montado sobre un modelo de persistencia, ¿vale? Que es un XML, que es este de aquí, ¿vale? Que esto es lo que está fallando, la conexión con Oracle. ¿Vale? Esto lleva la conexión física con una base de datos con un perfil de Oracle, ¿vale? Un usuario y contraseña que tiene acceso como administrador a una base de datos. ¿Vale? Todo esto se gestiona a través de esto, ¿vale? De esta aplicación de persistencia. Luego tengo una clase jugador, ¿vale? Montada sobre Java, ¿vale? Que tiene una serie de setters y getters, ¿vale? Para trabajar sobre una clase, ¿vale? La clase jugador lleva lleva este constructor, ¿vale? Que lleva el ID de jugador, el nombre del jugador, la posición y la calidad. ¿Vale? Que eso está... No, eso está aquí, ¿vale? Luego tengo, bueno, setters y getters a montones, ¿vale? Para esa clase jugador, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos, ¿vale? La clase jugador, que es esta, ¿vale? ID de jugador, nombre de jugador, posición y calidad. Luego, por otro lado, creo una servlet, que es esta de aquí,
esta servlet, ¿vale? Lo que hace es trabajar con el Entity Manager, que es el que se encarga de trabajar con hacer el mapeo entre las entidades y la base de datos. Todo esto está tirando de la conexión que tenemos creada en la capa de persistencia previa. ¿Vale? Entonces, sí, claro, esto es JSP, Miguel. Vale, todo esto, pues bueno, incluye todo esto, JavaX, ¿vale? La capa de JavaX Persistence, ¿vale? Entity Manager, que realmente es el Entity Framework de .NET. Realmente, .NET y Java se van copiando unos a otros. A lo largo de todas las historias se han ido copiando lo que va sacando uno, lo va sacando el otro. Vale, entonces aquí tengo el servlet, ¿vale? Que lo que hace es mostrar, bueno, esto muestra una página, bla, 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 ¿vale? Pero lo que nos interesa en nuestro caso es esta aplicación que se llama crear BBDD, ¿vale? Crear la base de datos. Y esto lo que hace es tira del Entity Manager, tira de la clase jugador y crea una colección de jugadores. Vale, entonces veis el primero Iniesta, posición media punta, calidad 9, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto en cualquier lenguaje funciona siempre igual, ¿vale? Esto es una colección. ¿Vale? ¿De qué clase? De la clase jugador. ¿Vale? La clase que tenemos antes, que teníamos creada aquí. Y ya está, eso es lo que hace esto. ¿Vale? Principalmente, esto es lo que hace. Y ya está. ¿Vale? Y luego le dice que lo haga persistente. ¿Vale? Que esa clase que ha creado, que la haga persistente. ¿Vale? Con lo cual, el Entity Framework que hemos visto aquí, ¿vale? La aplicación esta, el Entity Manager, ¿vale? Que este de aquí, no tiene más remedio que crear en la base de datos esa tabla si no existe y crear las instancias, o sea que serían filas de la tabla con esa información. Esa es la forma de hacerlo persistente. Para terminar, tenemos por aquí el index.jsp, ¿vale? Que es la página que se lanza. ¿Vale? Y que cuando tiene este botón llama al servlet JTA, que es el servlet que hemos visto antes, que a su vez a lo largo del servlet, ¿vale? Hace la llamada a la aplicación esta de crear base de datos que hemos visto antes. El resultado, bueno, si lanzo esto, nada, ya hace el build, ya he tocado tanto que ya me lo acabo cargando. Pero no pasa nada porque tengo aquí el resultado. ¿Vale? Entonces, el resultado de esto, ¿dónde tengo aquí? En la presentación, ¿vale? ¿El resultado cuál es? Pues este de aquí. Se me muestra esta aplicacioncita con este botón y cuando pulso este botón de crear base de datos con jugadores me va a decir datos creados correctamente. Ya ha llamado al método que hemos visto antes, ¿vale? De crear base de datos. Y si me voy con JL Plus, con J Plus me voy a la base de datos, entré con el perfil de btest, ¿vale? Se ha creado una tabla, estas no, estas ya están de otra aplicación que he hecho antes, ¿vale? Es esta de aquí. Se ha creado una tabla jugador con el campo ID, campo calidad, nombre jugador, posición, con los tipos que le he determinado y cuando entro a la tabla jugador veo aquí los 3 jugadores que se han creado. ¿Veis? Entonces a través de la persistencia pues ha creado esto, ¿vale? Quien dice esto, pues dice modificarlo, dice borrarlos, o sea, lo típico, las típicas aplicaciones sobre la base de datos. ¿A qué te refieres, Miguel? No, al lanzar la aplicación, esto, lo que has visto lo hace todo. Él se conecta con la base de datos a través de la conexión que le he dado con Oracle y crea la tabla y todo. Él lo hace todo ya. ¿Habéis visto todo el código que lleva la aplicación? No tiene más. Pero claro, primero se ha creado una capa de persistencia. Se ha creado una aplicación de persistencia que siempre que hago una persistencia necesito una conexión con la base de datos, evidentemente. Igual, Miguel, sería lo mismo, necesito una conexión. Aquí se establece la conexión. Si yo creo una conexión nueva,
Otra. ¿Veis? Aquí le digo que conecte, ¿vale? Con esto, new driver, ¿vale? Es que ahora tendré el driver por aquí. No lo tengo aquí ya. ¿Vale? Pero le digo, bueno, le digo aquí, bueno, voy a poner el derby este. ¿Veis? Aquí le digo la base de datos con la que quiero conectarme, el usuario y la contraseña. Y esto enlaza con la base de datos, ¿veis? De New Connection Wizard. Esto conecta con la base de datos. Y esto, ya para aquí, esta conexión tiene que funcionar. Y una vez esta conexión funciona, yo ya trabajo con... Ya me olvido la base de datos. Porque ya el entity... Ay, nunca me acordaré el nombre. El entity manager este se encarga de todo. De hacerlo. Es cómodo, esto es un poco más árido, ¿vale? .NET incluye ya el modelo MVC y todo eso, pero bueno, esto también tiene el Hibernate también incluye el MVC, o sea que seguro que se puede hacer alguna mezcla por ahí. Pero claro, Visual Studio no deja de ser una aplicación comercial, entonces está más desarrollada para este tipo de cosas, pero esto es muy potente también, ¿eh? Hay quien dice que el Entity Framework se queda un poco corto a veces, ¿eh? O sea que esto es más flexible todavía. Pero claro, esto solamente funciona con Tomcat o con Glassfish. Y bueno, .NET pues funciona con Internet Information Service, ¿no? Es más llevadero. Pero bueno, es cuestión de irlo viendo. ¿Lo habéis visto entonces? Bueno, entonces el trabajo ¿dónde está el trabajo? Entonces en definir las entidades correctamente. Que también se puede hacer mal, como todo, también se pueden cometer errores. Pero bueno, luego llegado el caso, también se puede dirigir, podemos dirigir también nosotros, podemos afinar más, ¿vale? No es que nos desentendamos completamente de la gestión del mapeo con la base de datos, ¿vale? Si queremos también podemos gestionarla, dirigirla manualmente, ¿vale? No es que nos olvidemos, pero bueno, claro, esto daos cuenta que es muy cómodo también. ¿Lo veis útil? Paula, ¿lo ves útil esto? El otro Miguel, no, yo el otro Miguel ha desaparecido. Ha visto el panorama y ha volado. Pues bueno, pues eso es lo que os quería contar hoy. Y bueno, esto es un mundo, evidentemente, ¿no? Para contarlo en este rato. Pero bueno, aquí tenéis una pincelada y bueno, quien quiera profundizar, pues ya sabéis, JPA para Java. Y bueno, esto es el MVC de ASP.NET. Ay, no me ha puesto la ASP.NET. Pues buscando todo esto lo encuentras, Miguel. Me parece que el MVC va por el MVC 5, me parece que es. Pero bueno, si te interesa puedo poner, diré que os pongan unos enlaces en la grabación, ¿vale? Muy bien, pues entonces si os parece lo dejamos aquí. Si no tenéis ninguna pregunta más. Sí, me queda otro la semana que viene, lo vamos a dar sobre... ¿Sobre qué? Se me ha olvidado el nombre. Está en la lista. No sé sobre qué era. Sobre pruebas con Selenium de páginas web. Que creo que visteis algo en Dewek, me dijeron. Pero vamos a darle una vueltecilla más. Pues si os interesa, nos vemos allí. Sí, pues si queréis lo reactivamos aquí. Muy bien, pues hablamos entonces. Gracias por asistir.
Gracias a vosotros.